Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Entrevistas CNN y hoy queremos hablar de este libro, Un Mundo en Guerra, escrito por el periodista, analista internacional y también director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, quien nos acompaña para precisamente hablar de este nuevo libro de la editorial Planeta que salió a la venta hace poco. Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto, primero quiero que hablemos un poco de este libro que cuenta entonces los principales conflictos que acontecen actualmente, que explican mucho de lo que está ocurriendo. ¿Para quién está dirigido este libro que a mí me pareció muy interesante y que creo yo nos sirve mucho para entender lo que está pasando actualmente? Precisamente está dirigido a cualquier persona que esté interesada en tratar de comprender mejor los conflictos internacionales que se están desarrollando simultáneamente en todo el mundo. Es un libro que busca precisamente transformarse en una especie de brújula para poder navegar en este mundo tan complejo, impredecible y turbulento. Está dividido en 10 capítulos y cada capítulo está enfocado en un conflicto en desarrollo o potencial. Por eso hay uno para Ucrania, hay otro para Israel-Palestina, hay otro para Irán-Arabia Saudita, hay un capítulo también para Corea del Norte y escenarios más bien potenciales pero realistas como puede ser la situación geopolítica en el Ártico y el peligro de una invasión china a Taiwán. Alberto, este libro parte después del término de la Guerra Fría, que ahí ya hablábamos de que estábamos en una Guerra Fría, pero actualmente, Claro. ¿cuál es tu evaluación? ¿Estamos en un mundo más tumultuoso que desde la Guerra Fría? Sí, lamentablemente estamos en un mundo más inestable, en donde además hemos visto cómo el orden mundial se ha ido resquebrajando. Cuando hablamos del orden mundial, estamos hablando del orden que se empezó a construir después del fin de la Segunda Guerra Mundial y que se afianzó bastante al término de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética. Es decir, un orden basado en reglas, en acuerdos, en tratados, en respeto mutuo entre los países, lo cual es muy ventajoso no solamente para las grandes potencias, sino para países como Chile, países de América Latina, que no son grandes potencias y que necesitan un orden mundial que los proteja frente a acciones de fuerza de actores más poderosos. Y el punto es que junto con eso hemos visto temas que se han ido sumando. Hemos visto cómo se ha ido desgastando el modelo democrático en muchos países. También cómo Naciones Unidas ha ido perdiendo peso, influencia, muchas veces ha quedado prácticamente paralizada frente a conflictos, incapaz de evitarlos e incapaz de poder avanzar en una solución. Ese es el mundo turbulento en el cual lamentablemente estamos viviendo hoy y que exige una comprensión, un esfuerzo mucho mayor para entender las causas, los actores y las eventuales consecuencias de estos conflictos. Alberto, me llamó mucho la atención que, claro, antes de en la década de los 90 hablábamos de un orden bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética, después hablamos de las organizaciones internacionales, la OTAN, por ejemplo, pero ahora nos parecemos enfocar principalmente en los actores, Trump, Netanyahu, el ayatolá de Irán, eh, Putin, por ejemplo. ¿Quiere decir esto que no estamos, que acá los actores son incluso más importantes respecto de figuras propiamente tal, de líderes puntuales que están haciendo cambiar este mundo? Totalmente. Hemos visto de un tiempo a la fecha cómo en diferentes partes del mundo han ido apareciendo líderes que son, entre comillas, este concepto del hombre fuerte, de la figura fuerte, que tiene un sentimiento muy nacionalista, que desconfía de los países vecinos, desconfía del multilateralismo y por el contrario abraza la idea de que la seguridad está garantizada a partir del poderío militar o incluso el quiebre de acuerdos, el quiebre de alianzas para poder empezar a operar supuestamente con mayor libertad. Y esa es una amenaza real en la medida que, como tú bien dices, vemos figuras como el presidente Donald Trump,
Recep Tayyip Erdogan, el presidente Ujú. de Turquía, Víctor Orbán en Hungría, el propio Xi Jinping en China y Vladimir Putin en Rusia. Figuras que además de ejercer el poder que tienen de manera muy, ¿cómo decirlo? De manera muy fuerte, muy intensa, siempre supuestamente en protección y beneficio de sus países. Además de eso, son figuras que se sienten más cómodas en un mundo con menos reglas o menos compromisos y en donde efectivamente pueden ejercer la fuerza, la presión o la disuasión más que atenerse a lo que establece el derecho internacional. Alberto, en este libro también hablas mucho de Latinoamérica, de Chile, pero también de los desafíos que se vienen, por ejemplo, el desafío climático y cómo esto tiene un rol importante en el Ártico. Ahora también estamos hablando que acá hay dos países muy importantes, China y Estados Unidos. En ese escenario, ¿Chile va a tener que elegir en algún momento? Sería ideal que no fuese así. Sin embargo, todo indica que vamos caminando hacia un mundo en el cual cada vez se va a volver más difícil mantener esta especie de neutralidad. América Latina es importante para Estados Unidos y para China, más allá de las alianzas políticas y económicas, más allá de las relaciones diplomáticas bilaterales. América Latina es un campo de batalla entre estas dos grandes potencias, así como lo son otras regiones del mundo. Lo vemos, por ejemplo, en función de las inversiones económicas que hace China y que compiten con las de Estados Unidos en la región, la transferencia tecnológica, desde las normas 5G hasta la exportación de autos, el tipo de computador, el tipo de software y aplicaciones que estamos utilizando permanentemente. Estamos hablando también de alianzas políticas. Entonces, ciertamente, Chile se ha caracterizado por siempre tener una posición muy mesurada a nivel internacional. Chile tiene un prestigio ganado a lo largo de la historia, pero claramente cada vez va a ser más difícil, más que porque una u otra potencia nos vayan presionando, es que en algún momento, al tener que tomar una decisión, va a haber que sopesar cuáles son los costos y beneficios de esa decisión. Ujú. Alberto, ¿cuál crees tú que actualmente, esta es una pregunta difícil, es el Ujú. conflicto al que más hay que prestarle atención debido a las consecuencias que puede tener para el resto del mundo? A pesar de que por estos días Medio Oriente concentra la atención de manera muy fuerte y con justa razón, me parece que Ucrania sigue siendo el conflicto más relevante para el futuro del orden internacional y el futuro de Europa. No solamente hemos visto desde 2022 a la fecha cómo una superpotencia como Rusia invade, ataca a Ucrania, poniendo en peligro no solamente a este país, sino generando un efecto dominó en toda Europa. Hemos visto el aumento de los presupuestos de defensa. Por estos días en la cumbre de la OTAN se discute el tema también de cuánto del PIB finalmente los países van a aportar a la Alianza Atlántica. Y también hemos visto el involucramiento de diferentes actores desde Estados Unidos con Joe Biden en su minuto, la Unión Europea, la OTAN, y por el otro lado, Rusia, que ha estrechado sus vínculos con China, China que la verdad no le entusiasma mayormente un conflicto de estas características porque China considera que todas las guerras terminan afectando el comercio y la economía, que son los principales pilares del poder chino. Entonces, para China no es un buen negocio que haya más conflictos, pero al mismo tiempo hemos visto cómo Rusia ha estrechado vínculos, por ejemplo, con Irán, comprándole drones de guerra que utiliza en el campo de batalla contra Ucrania, ha comprado piezas de artillería, municiones a Norcorea e incluso Norcorea le ha enviado 13.000 soldados a Rusia para ayudarlo en su guerra en Ucrania. Entonces, ahí vemos una internacionalización enorme del conflicto y que sin duda que está generando un escenario que, a pesar de que el presidente Trump dijo que lo podía resolver en 24 horas, ya nos acercamos prácticamente a los primeros 6 meses de Trump y no lo ha logrado. Y eso es una demostración de lo difícil que es en este minuto, por ejemplo, tratar de sentar a Rusia a la mesa de negociaciones, sobre todo porque Rusia quiere imponer más que negociar, cosa que Ucrania, con justa razón, se resiste. Hemos visto un cambio importante en el rol que está jugando Estados Unidos desde la administración Biden a la administración Trump. Hemos visto cómo le ha recortado
el apoyo militar a Ucrania y eso se ha resentido poniendo más peso sobre los hombros de los aliados europeos. Y el cómo termina esta guerra, si Ucrania recupera el 20% del territorio que le ha quitado Rusia, si Rusia indemniza o no a Ucrania, si Rusia responde ante la Corte Penal Internacional. Todas esas son preguntas. Si Ucrania finalmente logra entrar a la Unión Europea y a la OTAN, todas esas son preguntas que siguen en el tintero, pero que van a ser muy importantes al momento de que ambos países, junto con todos los otros que los han acompañado en esta guerra, se sienten a negociar. Porque el cómo termine la guerra va a determinar lo que pase de ahí en adelante. Si Rusia, que fue el país invasor, agresor, logra retener el territorio conquistado, queda libre de sanciones y por el contrario, Ucrania se ve restringida en su libertad, por ejemplo, para ingresar a la Unión Europea o a la OTAN, la señal que se va a enviar al resto de la comunidad internacional va a ser muy mala. Eso podría dar pie a que el día de mañana China decida finalmente invadir Taiwán o que Venezuela decida atacar a Guyana u otros tipos de conflictos en otras partes del mundo. Ese me parece que si bien ha ido saliendo del foco de la atención mediática y Sí. política, sigue, desde mi perspectiva, siendo el conflicto más importante en función de conservar, reconstruir o reconfigurar el orden mundial. Alberto, muy rápido porque se nos acaba el tiempo, pero ¿crees que esta guerra entre Rusia y Ucrania pueda terminar antes de que se termine el periodo de Donald Trump? Sí, me parece que es una posibilidad. Tengo la impresión de que no vamos a lograr resolver esto este año y tal vez el conflicto se extienda a un cuarto año. Pero dentro del periodo de Donald Trump, que expira en enero del 2029, me parece que es un tiempo más que aceptable para lograr llegar a algún tipo de solución, que no necesariamente es la paz. Alberto Rojas, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas CNN y por supuesto desde el equipo internacional les recomendamos este libro, Un mundo en guerra, que es lo que decías tú, una brújula para entender este mundo en conflicto. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Y nosotros llegamos hasta el final de este capítulo de Entrevistas CNN. Sigan en la compañía de CNN Chile.